Hello my dear students, and welcome to another English class. In this session, we're going to talk about past events. En esta clase hablaremos de eventos pasados. Lo primero que encontramos en esta unidad es una vez más el tema de simple past o pasado simple. En esta ocasión lo utilizaremos para hablar de rutinas pasadas o eventos pasados. Si ustedes quieren profundizar nuevamente o recordar todo acerca de esta estructura, deben remitirse al video de Unit Number 14 Level Intro, en el cual encontrarán una explicación detallada acerca de todos los elementos que involucran esta estructura gramatical. En esta ocasión haré nuevamente un breve recorrido acerca de las formas o estructuras que conforman el pasado simple en sus formas affirmative, negative and interrogative. Como vemos en pantalla, lo primero que haremos es analizar la estructura affirmative del pasado simple y lo haremos a través de un ejemplo. En este caso, utilizaré el verbo en presente que es buy, que significa comprar. Entonces, como vemos aquí, hay un pequeño esquema que nos indica cómo debe ir estructurada una oración en afirmativo del pasado simple. Y vemos que lo primero que debe tener es the subject, el sujeto. En este caso el sujeto es we, es decir, nosotros. Posteriormente tenemos el verbo en pasado. El verbo pasado de buy es bought. Recordemos que existen dos tipos de verbos para hablar de pasado. Unos son regulares y otros son irregulares. El verbo buy, que usamos en esta ocasión como ejemplo, es un verbo irregular y su conjugación es bought. El tercer elemento que conforma esta primera parte del affirmative es the complement. En este caso, the complement es the dinner. Así que esta oración dice: nosotros compramos la cena. Como ven, está formulada en pasado. Algo muy importante que quiero señalar antes de avanzar a la parte negativa es que para que ustedes aprendan perfectamente el simple past, deben empezar a partir de ahora a memorizarse los verbos en pasado y en pasado participio si fuera posible. Para ello les dejaré un enlace en la descripción de este video donde podrán descargar una lista de verbos regulares e irregulares en pasado. Nuestra segunda forma del simple past es la forma negativa y esta está conformada por the subject, una vez más el sujeto, que en este caso es we, el auxiliar did, muy importante, la palabra not, que es negativa, the principal verb, o también llamado main verb, o verbo principal, en este caso comprar. Y tomen en cuenta que al conjugar en negativo ya no ponemos el verbo en pasado, porque el auxiliar did not nos indica que ya estamos hablando de algo negativo, así que no tenemos que conjugar este verbo, sino que lo colocamos en presente. Y finalmente tenemos the complement, nuevamente the dinner. Así que esta oración dice: we did not buy the dinner. Nosotros no compramos la cena. Y finalmente algo a considerar es que el auxiliar did not tiene su propia contracción y esta contracción es didn't. Así que podríamos decir: we did not buy the dinner. Nosotros no compramos la cena, o podríamos decir: we didn't buy the dinner. Y ambas oraciones serían correctas. La tercera forma del simple past que encontraremos en esta unidad es la forma interrogativa y esta está conformada por the auxiliar did al principio de la pregunta. A continuación colocamos el subject o sujeto. Luego le sigue el principal verb o el main verb, que en este caso seguimos usando buy, que es comprar, y finalmente the complement.
No olvidemos que como es una pregunta lleva también the question mark o signo de interrogación. Entonces, esta pregunta simplemente, como le hemos planteado aquí, dice, Did we buy the dinner? ¿Compramos nosotros la cena? Pero existe una última manera que veremos también en esta unidad, que es agregar una WH questions o una question word. Una pregunta, una palabra en forma de pregunta o una pregunta WH. ¿Cómo lo podrían ser? How o why. Entonces, si nosotros agregáramos how al principio de esta pregunta, ya no diría nosotros compramos la cena, sino cambiaría a cómo nosotros compramos la cena. How did we buy the dinner? ¿Cómo? Porque la palabra how significa cómo. Y si utilizáramos la pregunta why, quedaría why did we buy the dinner? La palabra why significa por qué. Entonces, vemos que existe una última forma de plantear las preguntas en pasado simple, que es colocar una question word al principio y antes del auxiliar did. And now it's time to practice. Y ahora es tiempo de practicar. The exercise number 1 says, complete these conversations. El ejercicio número 1 nos dice, completa estas conversaciones. Tenemos 3 conversaciones incompletas con espacios en blanco y lo que tendremos que hacer es formular las preguntas o las respuestas correctas, ya sea en la forma interrogativa o en la forma afirmativa del simple past. Y bien, en este momento yo les invito a copiar estos ejercicios en su cuaderno o simplemente copiar las respuestas. Y a continuación procederemos a ver las correctas. Ok, let's do it. Conversation 1. La conversation 1 dice, A. Did you? Recordemos que todas las preguntas en pasado simple van a empezar con el auxiliar did. En este caso, did you stay? No hay una modificación en el verbo porque es una pregunta. Did you stay home on Saturday? ¿Permaneciste en casa o te quedaste en casa el sábado? Y la respuesta que encontramos aquí es no. I called my friend. We drove. El verbo el pasado del verbo drive es drove. We drove to a café for lunch. Viajamos o conducimos a un café para el almuerzo. The conversation number 2 says, A. How you spent your last birthday. ¿Qué deberá ir entonces aquí? Tenemos que va el auxiliar did. How did you spend your last birthday? ¿Cómo pasaste tu cumpleaños pasado? ¿O cómo pasaste tu último cumpleaños? Y la respuesta que tenemos aquí de person B es I had a party. Yo tuve una fiesta. Everyone enjoyed it. Vemos también aquí el verbo enjoy, que es un verbo regular. Y sabemos que es un verbo regular porque tiene una terminación ed. But the neighbors, pero los vecinos, not like, y conjugamos diciendo didn't like the noise. Pero a los vecinos no les gustó el ruido. La palabra noise significa ruido. Finalmente, the conversation number 3 dice, what did you do last night? ¿Qué hiciste anoche? Y the person B answered, I saw a 3D movie at the Cineplex. La palabra saw es el pasado del verbo see, que significa ver. Y finalmente tenemos otra oración abajo que dice, I loved it.
lo amé o amé esa película, haciendo referencia a ella. Vemos que el verbo love termina en ed al convertirlo en pasado, por lo que sabemos entonces que se trata de un verbo regular. Si hicieron correctamente este ejercicio, congratulations. Finalmente tenemos Vocabulary of Chores and Activities. La palabra chores significa quehaceres o tareas, refiriéndose principalmente a tareas que tenemos dentro del área doméstica, como lo sería limpiar tu cuarto, hacer la limpieza, limpiar los platos, acomodar tu cama. Eso básicamente serán nuestros chores, nuestros deberes, pero también podría tratarse de cuestiones como hacer la tarea y algunos otros deberes de tipo laboral, no simplemente doméstico. Entonces, como vemos en pantalla, tenemos algunos verbos en infinitivo, que son, por ejemplo, el verbo do, que significa hacer, el verbo go, que significa ir, el verbo have, que significa tener, el verbo make, que significa hacer, y el verbo take, que significa tomar. Para hablar de chores and activities, o sea, tareas y actividades, vamos a utilizar estos verbos, pero cada uno de ellos va acompañado de una expresión que no siempre tiene un significado literal. Empezaremos entonces por do. El verbo do puede acompañarse de expresiones como do the dishes. Si traducimos literalmente la expresión do the dishes, queremos decir hacer los platos, pero cuando lo interpretamos de una forma distinta, decimos que do the dishes significa lavar los platos. Por ejemplo, I do the dishes, yo lavo los platos. Y si yo digo en pasado, I did the dishes, quiero decir que yo lavé los platos. Otra expresión que irá de la mano del verbo do es do my homework. Este es más entendible, que es hacer mi tarea. Esta sí la podríamos traducir de una manera literal. Otra expresión con do será do the laundry. La palabra laundry significa ropa sucia, pero cuando utilizamos the laundry al lado del verbo do, decimos que se trata de lavar la ropa. I do the laundry significa yo lavo la ropa. Y si digo I did the laundry, yo lavé la ropa. Luego tenemos el verbo go, que podría ir acompañado de la expresión shopping. Entonces, eso también ya lo hemos visto. Go shopping es ir de compras. También utilizamos la expresión dancing al lado del verbo go. Y al decir go dancing es ir de baile o ir a bailar. Luego tenemos el verbo have, que con él podemos crear la expresión have a party, tener una fiesta. I'm going to have a party o I have a party tonight. Yo tengo una fiesta o voy a tener una fiesta. También podremos utilizar el verbo have con have a good time. Have a good time es una expresión que no podemos traducir de forma literal porque dice tener un buen tiempo, si lo tradujéramos palabra por palabra. Pero lo que nosotros interpretamos es que significa pasársela bien. Si yo digo I have a good time, estoy diciendo estoy pasándomela bien o me la paso bien. Y finalmente tenemos la expresión have a lot of fun o have a lot of fun. Así suena cuando lo decimos más rápido. Have a lot of fun significa divertirse mucho. Luego tenemos el verbo make y con él podemos crear la expresión make a phone call, es decir, hacer una llamada telefónica. También podremos decir make your bed. Literalmente diríamos hacer tu cama, pero nos referimos a que acomodes tu cama. Make your bed, hacer tu cama o acomodar tu cama. También podremos decir make a video, hacer un video o grabar un video. Finalmente tenemos
el verbo take, con el cual podremos obtener la expresión take a vacation, tomar una vacación. And finally, take a day off. Take a day off significa tomar un día libre. And this is the end of the class. The exercises that you have to do in your workbook are from the page 37 to the page 39. Los ejercicios que deben realizar en su workbook son de la página 37 a la 39. Thank you all for your attention and see you next class.